Estamos en una serie de mensajes sobre qué se entiende por comunidad y cómo se expresa la comunidad. El domingo pasado el pastor compartió sobre la primera parte de este mensaje y hoy vamos a dar la segunda parte. Por eso el título de este mensaje es Vivir en comunidad desde la vida de Cristo. Decid conmigo, vivir en comunidad desde la vida de Cristo. Vamos a la palabra en 1 Corintios capítulo 12, verso 27. 1 Corintios 12, 27. Mientras usted lo busca, creo que lo van a poner en la pantalla también. La comunidad cristiana no es una estructura organizacional ni una construcción humana, eso lo habían visto seguramente. Es una realidad espiritual producida por Cristo mismo. Es la vida de Cristo impartida al cuerpo y que cada parte del cuerpo manifiesta esa vida. Por eso la iglesia, que es el cuerpo y parte del cuerpo, manifiesta la vida de Cristo. Es el ambiente donde Cristo puede manifestarse. Viste que hay algunos que dicen, yo para qué, no necesito ir a la iglesia porque Dios está en todos lados. No sé si escuchó, por ahí en otra iglesia lejos por acá, no acá, pero en otra iglesia lejos, habrá escuchado, ¿para qué congregarse si Cristo está en todos lados? ¿O no? ¿Sí o no? Aparte, me pongo una prédica ahí, YouTube, total, ¿no es cierto? Ya, no me venga con el texto, ninguno deje de congregarse porque viste que seguro que me vení con eso, no. Entonces un día me acuerdo que hablé con un hermano que tenía este pensamiento y este pensamiento se acentuó después de la pandemia. Es como que le agarró un espíritu de casa, de fiaca, bueno, por no decir otra cosa. ¿De qué? De pereza también, de pereza. Es como que no hace falta, ¿para qué? Si está en todos lados. Entonces un día hablando con un hermano le digo, y viste que te dicen, yo obedezco a Cristo, yo obedezco a la cabeza, a ese sí me sujeto. Entonces le digo, ¿y vos con qué te relacionás? Y yo me relaciono con la cabeza. Me dice, vos te relacionás con la cabeza y con el cuerpo, y no, con el cuerpo no hace falta. Entonces te estás relacionando con un muerto, hermano, le digo, porque la cabeza no puede estar separado del cuerpo. Y me quedo mirando, y sí, le digo, somos parte de un cuerpo. Y la cabeza no está suelta. Si vos te relacionas solo con la cabeza, que es Cristo, te vas a relacionar con un muerto. Necesitamos la comunidad porque somos parte del cuerpo. Necesitamos la iglesia porque es el lugar, es el ambiente donde Cristo se manifiesta. Amén. Aunque en ese ambiente hay unos hermanos lijas por ahí. Viste que vos pasás y hay unos hermanos que tienen el metro, viste, que siempre miden todo y señalan. Pero en ese lugar, en esa comunidad es donde se expresa Cristo. Amén. Entonces, te pregunto en esta mañana, ¿qué es la iglesia? ¿Un templo o una comunidad? ¿Sí? Comunidad. Todos decimos comunidad. Una comunidad. Muy bien, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Decirle gloria a Dios que soy parte del cuerpo en una comunidad. Amén. La palabra comunión implica participación. Decid conmigo participación. Por eso entendí que la mejor palabra para traducir koinonía es la palabra participación. Decid conmigo participación. De aquí surgen los conceptos de impartir, repartir, tomar, partir, dar dones a los hombres. Y toda esta gloriosa expresiones tiene que ver con lo común, con la comunidad. Ahora, no necesitamos una prédica para la impartición, tampoco necesitamos una canción para el solo hecho de estar en comunión. Ya nos repartimos, compartimos e impartimos algo antes entre nosotros, dentro de una realidad que tiene lugar de espíritu a espíritu.
No sé si me expresé bien, me hago entender. Entonces entendí un texto aquí, antes de leer el principal, en 1 Corintios capítulo 10, verso 3, que dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo que más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos bebieron de la misma copa. ¿De quién? De Cristo. Amén. 1 Corintios capítulo 12, verso 27 dice: y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros pertenecemos a un cuerpo, somos parte de un cuerpo. Yo recuerdo, no sé, aquellos que son un poquito más antiguos en la edad, ¿se acuerdan que hace unos cuantos años en la iglesia habían mandado a hacer unas calcomanías donde era la figura de un rompecabezas y decía, creo que en Cristo encontré mi propósito? ¿Se acuerdan o no? Y que era como un rompecabezas que como que se introducía en un lugar. ¿Se acuerdan de esa calcomanía? Yo me acuerdo que yo la tuve, dije, el día que tenga mi primer casa, la voy a pegar en la puerta de entrada. Y hasta hace poco estaba esa calcomanía, ahora la pintamos, bueno, la tuvimos que sacar, pero por ahí refleja simbólicamente o ilustrativamente que cada uno de nosotros pertenecemos a un lugar. Cuando en el rompecabezas, armando un rompecabezas, queremos poner una pieza que no va en un lugar, por más que le cortemos o tratemos de intentar adaptarla, esa pieza no pertenece en ese lugar. ¿A quién le gusta armar rompecabezas? ¿O a quién le gustaba armar rompecabezas? Yo me acuerdo que armaba y cada pieza tiene su lugar. ¿Sí o no? Cuando intentás hacer una cosa que no te corresponde, es cuando entras en conflicto. Cuando intentás ser alguien que no sos, entramos en conflicto. Por eso no nos identifica lo que hacemos. Lo que somos en Cristo identifica lo que hacemos. Es decir, algunos creen que el hacer forma la identidad, pero no el hacer, sino el ser define la actividad. Amén. La iglesia no nace del acuerdo entre personas, sino de la vida de Cristo impartida que nos incorpora a un cuerpo o a un solo cuerpo. Entonces podemos preguntarnos que la iglesia o qué es la iglesia, es un templo, una comunidad, y habíamos respondido que es una comunidad. 1 Corintios capítulo 12, verso 13, Pablo afirma otro concepto importante en la palabra: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos pertenecemos a un cuerpo y a un solo cuerpo. Somos parte de un cuerpo. Decí conmigo: soy parte de un cuerpo. Comentamos allá en la congregación que cuando se prepara el fueguito para hacer un asado y se preparan las brasas y empieza a prender el fuego en las brasas, alguien me dijo que el secreto de un buen asado es tener un buen fuego. Entonces, si agarramos con una pinza y sacamos una brasita al rojo vivo y la ponemos al costado, ¿qué va a pasar con esa brasa? Se apaga. Pero si agarramos con la pinza, tic, y le ponemos de vuelta en el fuego, ¿qué va a pasar? Se va a activar de vuelta, se va a prender. Entonces, fuera del cuerpo no podemos hacer nada. Fuera del cuerpo nos enfriamos. Fuera del cuerpo no tenemos la responsabilidad o la facultad de accionar conforme al cuerpo. Entonces, tenemos que identificar que mi vida cristiana puede manifestarse en ese cuerpo.
Pablo no describe una decisión congregacional en esta palabra que leíamos recién, sino en un acto espiritual realizado por Dios. El creyente no se une al cuerpo, es incorporado por Dios al cuerpo. Cuando se convierte, cuando nace de vuelta a través del Espíritu Santo, esa persona pasa a ser parte de un cuerpo. Eso es una obra espiritual. Dios establece esa obra. En 1 Corintios 12, 18 dice: más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. La comunidad es el resultado de la voluntad divina y no de afinidades humanas. Podemos tener una afinidad unos más con otros, podemos relacionarnos unos más con otros, pero la comunidad es el resultado de la voluntad de Dios. Esto establece que la iglesia es decir, su origen, una realidad espiritual. La comunidad, el cuerpo es una realidad espiritual, y cuando la Escritura habla del cuerpo de Cristo, no utiliza una figura ilustrativa, sino una verdad espiritual. Cristo comparte su propia vida con los creyentes. Por eso tenemos que identificar cuál es nuestra responsabilidad o qué actividad tengo como parte del cuerpo. Pablo también afirma en otra parte de la Escritura, dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Por eso, si el creyente es un espíritu que con Cristo, y Cristo es la cabeza, entonces la comunidad es la expresión colectiva de esa misma vida espiritual. Yo necesito un cuerpo. Así conmigo, yo necesito un cuerpo. Decir conmigo: soy parte de un cuerpo. Amén. Y necesito, a través de esa parte, de ser parte de ese cuerpo, poder expresarme o poder expresar la vida de Cristo en todo mi ser. Vamos a ver algunas verdades en esta hora que quiero compartir con ustedes, algunos principios a través de la gracia de Dios. ¿Qué se entiende por esto, no? Dios nos llamó a la comunión con su Hijo para que participemos de Cristo. Bueno, en primer lugar, si estás tomando nota o querés apuntar, la primera verdad o primer principio que podemos compartir es que Cristo no salva individuos aislados, sino que forma un cuerpo. Decid conmigo: Cristo no salva individuos aislados, sino forma un cuerpo. Hay dos textos conforme a este título. 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Otro texto, 1 Corintios 10:17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel pan o de aquel mismo pan. La salvación es personal, pero nunca es individual. Cuando el Señor nos salva, que es una obra espiritual, nos introduce o nos hace parte de un cuerpo. No es que te salva y te deja ahí aislado, bueno, hacé lo que podés, fíjate, andá a ver por ahí, andás errante por algún lugar. Cuando Él te salva, te hace pertenecer a un cuerpo, te da el sentido de pertenencia. Amén. Aunque puedas decir: no, pero yo no me siento parte, pero sos parte del cuerpo. La Escritura nos dice así también la iglesia, no dice así, sino así también Cristo, mostrando que el cuerpo no es algo separado de Él, sino su propia expresión. Por eso, querida familia, ser salvo es ser injertado en Cristo. Ser salvo es ser hecho miembro de un cuerpo. Ser salvo es participar de una misma vida y no desde un mismo esfuerzo. Amén. ¿Me siguen o no? ¿Me hago entender? 1 Corintios 12:13, porque
por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La comunidad no surge porque decidimos reunirnos, sino porque fuimos bautizados en un mismo cuerpo por el Espíritu. Somos uno en Cristo. Nos une la cruz. La cruz, no como símbolo, sino como muerte, porque es donde mi vida muere para que la vida de Cristo nazca en mí. Nos une la cruz. En una oportunidad Jesús estaba orando y enseñando a sus discípulos cómo orar. Y hay una parte donde dice que ellos sean uno como yo soy uno en ti, Señor. Y está orando y le enseña a sus discípulos. Y esa unidad se completa o se establece en la cruz. Ahí somos uno. La cruz es la base o el vínculo de unión del cuerpo de Cristo. Y Él puso a cada miembro como Él quiso poner, y cada uno desarrolla la actividad según la gracia que Él te dio. Por eso en esa expresión de Cristo, esa realidad del cuerpo y comunidad, cada miembro actúa correctamente. Cuando hay, no sé si podemos decir olor a carne, ¿viste? O en esa humanidad, o cuando las emociones gobiernan en esa comunidad, va a haber comparaciones, va a haber competencias, porque entre los miembros por ahí hay competencias, pero cuando Cristo gobierna, cada miembro, según la gracia que recibió, opera, actúa según la actividad propia. De gracia recibimos y de gracia damos. Amén. Otra enseñanza importante sobre este tema, que la cabeza gobierna, no los miembros. Es decir, la cabeza gobierna, decir conmigo, la cabeza gobierna, no los miembros. El problema surge cuando el miembro quiere gobernar o los miembros quieren gobernar y no la cabeza. Efesios capítulo 4, verso 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. La vida comunitaria no se sostiene por la capacidad de los miembros, sino porque Él gobierna la cabeza, y esto es Cristo. No es lo que los miembros quieren hacer, sino lo que Cristo quiere establecer. Amén. Decirle que está a tu lado, parece que Dios te está hablando. Decirle. Ahora vos decirle, ¿a vos qué te importa? Decirle. Es cosa mía, ¿no? El problema surge cuando uno de los miembros quiere sobresalir o quiere hacer algo que está fuera de lo que la cabeza establece. Cuando quieres ser alguien o quiera demostrarte ser alguien, vas a hacer cosas y vas a obedecer todo aquello que te llevan a ser alguien. Pero cuando quieras hacer algo, vas a sujetarte a la cabeza y a la autoridad que Dios ponga como cabeza y que Cristo se manifieste. Yo tomé un ejemplo en el libro de Mateo capítulo 7, si usted me permite, verso 21. Mientras usted lo busca o por ahí lo pone en la pantalla, y cuando la comunidad funciona correctamente no es porque los miembros se esfuerzan más, es porque Cristo gobierna desde la cabeza. Por eso hoy podemos ver personas que desarrollan actividades y hacen una cosa y hacen otras, llenos de actividades, pero que son simplemente esfuerzos humanos y no es Cristo revelándose a través de esa persona. Tomamos un ejemplo en Mateo 7, verso 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Había gente que hacía cosas para Dios. Y ellos mismos dicen: pero nosotros profetizamos en tu nombre, hicimos esto, hicimos lo otro. Cosas que hacían, tenían actividades. Pero Jesús le dijo: yo no los conozco a ustedes, apártense de mí. A la perinola. Pero si hacían cosas para Dios. Entonces entiendo que para que Dios te conozca no tienes que hacer algo, sino ser parte del cuerpo de Cristo. No tiene que ver con el hacer, sino con el ser. No es lo que haces lo que define tu identidad, sino tu identidad en Cristo define lo que haces. Por mucho habíamos aprendido yo entender que el hacer es para que el Señor se ponga con... Vamos a hacer para que Cristo, si no se va a enojar Jesús. Si no hacemos tal cosa, si no hacemos lo otro. Y tenemos que hacer, porque hay que hacer. Y hay que traer esto y hay que hacer lo otro. Y esto. Y todo en base a activismo. Eso no te define la vida cristiana. Por eso yo pienso que hay personas que dicen algo, pero hacen otra cosa. O sea, no hacen lo que realmente creen. Con la boca confiesan, pero no realmente creen lo que hacen, lo que viven y lo que hacen. Hay gente que viene a la iglesia y que adora y cree que adora a Dios, pero no conoce a Dios. Viste que la mujer samaritana, Jesús le dice: ustedes adoran a un Dios que no conocen. Entonces me encuentro que en la realidad hay gente que viene a la iglesia, que levanta la mano, que canta y que adora a un Dios que no conoce. Y hacemos cosas y hacemos lo otro y nos llenamos de actividades y esto y lo otro. Pero me encuentro acá con un ejemplo claro. Es un caso puntual. Jesús dice: yo no los conozco a ustedes. Yo no necesito hacer cosas para que Dios me conozca. Yo necesito manifestar la vida de Cristo, recibir la vida de Cristo que Él me imparte. Por eso digo, comunidad tiene que ver con participación. Participar. ¿De qué? Nuestros encuentros tienen que ser con propósito. ¿Cuándo le empezaron a llamar a los discípulos cristianos? Si uno empieza a leer la palabra, entiende que en el libro de los Hechos le empezaron a decir cristianos en Antioquía. Primero lo usaban como algo burlesco, se burlaban, pero después quedó asentado ese nombre y los llamaban cristianos. ¿Por qué? Porque veían en el compartimiento o en la conducta de ellos que ellos hablaban como Cristo, impartían como Cristo. Viste que hay una canción que no era la sombra, sino que era. No era Pedro, sino era la sombra, ¿así es? Exacto. Y dice que iban caminando Pedro, qué sé yo, y ponían la ropa y al pasar la sombra la gente iba... Y hablaban como enseñaban. ¿Por qué? Porque en Pentecostés comienza la iglesia primitiva, la impartición de la vida a través del Espíritu Santo, y cada uno de los discípulos empezaron a actuar conforme a la revelación de la vida que tenían. Y la gente empezó a verlos a ellos. ¡Wow! Estos son, este Pedro parece a Cristo. Mira, habla como Cristo, se le nota. Porque la vida de Cristo estaba en ellos. Amén. No eran ellos, sino que la vida de Cristo en ellos. No es mi capacidad, no es mi elocuencia, no es mi forma de expresar, sino es la vida de Cristo. Cada miembro fluye según la vida que recibe, no según la expresión externa.
Yo puedo vestirme, peinarme, hacer un montón de firuletes, pero lo que vale es lo que vos expresás internamente de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Colosenses capítulo 2, verso 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esto me trajo un bálsamo, y el domingo pasado compartíamos en la iglesia y decíamos que en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, dice que la comunidad de la iglesia primitiva, compartían las cosas, celebraban en la oración, participaban y permanecían en la doctrina, en la enseñanza, tenían en común todas las cosas, hablaban un mismo lenguaje en la oración, se daban el uno al otro. ¿Y sabes qué decía ahí la promesa? Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que iban a ser salvos. Bendito sea Dios. Hermano querido, familia querida, crezcamos porque manifestar a Cristo tiene que ver con madurez. Crezcamos en el conocimiento, en manifestar su vida, en expresar su vida. Que la salvación se encarga el Señor. La salvación de tu familia, de tus amigos, en el ambiente donde te moves, el Señor se encarga de aquellos que tienen que ser salvos. Bendito sea Dios. Amén. El crecimiento verdadero no lo produce la organización, sino la vida que fluye desde Cristo, donde Cristo es la cabeza efectiva, el cuerpo crece de manera natural. No es esforzándome, sino Cristo gobernando mi vida. Primera de Corintios, creo que capítulo 1, los primeros versículos, habla de que, a ver si me lo encuentro acá, si me ayudan. Aguárdenme un segundito. Me estoy acordando ahora. Es una palabra importante que quiero comentarte. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a ver el versículo 1 en adelante. Capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Sí, versículo 1 del capítulo 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, está Pablo hablando acá, ¿no? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Es decir, Pablo le estaba hablando con autoridad y le dice, miren, hermanos, necesito darle alimento sólido. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces de recibir alimento sólido. Y él mismo dice, para que no seamos niños en Cristo. Por eso manifestar la vida de Cristo es un proceso de madurez. Pero solamente a través de la revelación hay transformación y cambio. No tiene que ver el conocimiento. No es conocer. Porque dice gente, yo conozco la palabra. Sí, yo me la sé. 14 veces me la leí. Bueno, tu abuela te ganaste la plancha, qué sé yo. Pero no tiene que ver. Hay gente que dice, yo conozco, yo sé. Pero el saber no te da la capacidad de la madurez. ¿Qué es madurez espiritual? Es crecer en Cristo. ¿Queremos recibir sólido, alimento sólido? Bueno, tenemos que crecer, hermano, familia.
Si siempre estamos allí en las cositas pequeñas y no hay a través de Cristo ese querer como el hacer, de buscar, de tener la propia experiencia en Cristo como parte del cuerpo, y voy a recibir siempre leche y voy a estar ahí y voy a aplaudir las bendiciones de otros y el Señor, ¿para mí para cuándo? Y bueno, crece, querido. Y pasan los años y recibís leche. ¿Cuándo voy a recibir alimento sólido? Cuando Cristo crezca en mí. Cuando hay una determinación de cambios. Cuando hay revelación. Decí conmigo, revelación. Cuando hay revelación, hay determinación. Ahí está llamando el Señor. Cuando hay revelación, hay determinación. Empiezo a ser resolutivo. Cuando no hay revelación, empiezo a postergar cosas. 2026 tiene que ser un año de resoluciones, de determinación. Yo entiendo que es difícil los procesos sostener una decisión, pero yo necesito ser resolutivo. Y para ser resolutivo necesito conocer a Cristo y que Cristo se empiece a revelar a través del Espíritu Santo. Y esa revelación me pueda traer luz. Revelación es una puerta interior que se abre y que se expresa exteriormente. La tercera verdad o concepto de ser parte de la comunidad en Cristo, que debo saber que separarse del cuerpo es perder la expresión de Cristo. Decí conmigo, separarse del cuerpo es perder la expresión de Cristo. Si yo me separo, pierdo esa capacidad de expresar a Cristo. Hebreos capítulo 10, verso 25. Bueno, es lo que hablamos hace un ratito. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Yo necesito ser parte del cuerpo a través de Cristo. Porque, te tomo como ejemplo Mirta. Mirta tiene gracia y dones que yo no tengo y que necesito. Y ella necesita la gracia y dones que yo tengo, que ella no tiene. Y así viceversa. Nos necesitamos porque yo crezco cuando soy parte del cuerpo de Cristo. Separado del cuerpo no puedo crecer. Por más que me vaya, no sé, a seminarios, que me vaya a congresos, que haga 15, 30, 40 días de ayuno, que haga todas las cosas que tenga que hacer, yo necesito un cuerpo para poder crecer. No existe la vida solitaria. El llanero solitario tenía ¿quién tenía? Un indio. Tarzán tenía una chita. No, nada que ver, ya me estoy yendo. Necesitamos un cuerpo, una comunidad para poder crecer. Yo no puedo relacionarme solamente con la cabeza, necesito relacionarme con el cuerpo. Congregarse no es cumplir un mandato externo, sino permanecer en el ambiente donde Cristo se expresa. Cuando empiezo a entender los conceptos y las verdades, entonces entiendo que participar en una actividad espiritual como cuerpo es necesario. Porque ahí donde Cristo se expresa, porque ahí donde yo puedo crecer, porque ahí se cumple la palabra que dice donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y ahí está Él. Sabe que Cristo y usted son inseparables, porque usted porta esa vida. Es maravilloso porque antes de Pentecostés Jesús le enseñaba y los guiaba a sus discípulos externamente, les mostraba a través de la realidad, de la semilla, de la siembra, de todo le mostraba y le enseñaba, pero todo era externamente. Después de Pentecostés, Cristo nos guía internamente. Es tremendo. Un creyente puede tener vida en Cristo, pero la expresión plena de Cristo se da en el cuerpo. Fuera del cuerpo la vida se debilita
y en su manifestación. La comunión es el contexto donde la vida se nutre y se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 15, verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada. Si yo estoy separado del cuerpo, me seco. Si estoy separado del cuerpo, ocupo un espacio geográfico. Pero si pertenezco al cuerpo, puedo desarrollarme en ese ámbito. Primera de Juan capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto decían y declaraban los discípulos. Lo que hemos visto, para que ustedes tengan parte con nosotros en un mismo cuerpo. Amén. Para ir terminando y concluir, no se puede separar el Cristo, cabeza, de su cuerpo. Todos pertenecemos a un mismo cuerpo. Amén. Aunque en el cuerpo hay muchos miembros, algunos de uso honroso, otros que no sabe para qué están, pero están. ¿No es cierto? Y cuando me empiezo a ver la anatomía humana, digo, bueno, el dedo, el cuerpo, el hombro, la oreja, algunos tienen el miembro más desarrollado o parte del cuerpo más desarrollado que otros, ¿no es cierto? Y ahí está el corazón y los pulmones y los riñones y la tripa gorda. No, la tripa gorda no sé. ¿Qué pasa por la tripa gorda? ¿Pero es parte del cuerpo o no? ¿Sí o no? Hay hermanos que son tripa gorda. Acá no hay nadie. En otra iglesia, lejos por ahí, hay hermanos chinchulines también. Ese desgraciado ya lo va. Es tripa gorda, hermano. Es parte, lo necesitamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La tripa gorda no es la suegra, no se vayan a poner a pensar. Algún hermano por ahí, lejos. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¡Gloria a Dios! La comunidad no es una vida opcional o una opción secundaria del cristianismo, sino la forma que Cristo escogió para manifestarse en la tierra. Gloria a Dios. Vivir en comunidad no es un esfuerzo humano, es el resultado de una vida compartida, que es la vida de Cristo. La comunidad se expresa cuando los miembros dejan que Cristo se manifieste, cuando los miembros reciben la corrección y dirección de la cabeza. No podemos recibir algo sin tener la madurez necesaria como parte del cuerpo. Por eso necesitamos crecer en esa comunidad. La madurez surge cuando cada miembro del cuerpo actúa responsablemente, manifestando a Cristo según la gracia que ha recibido cada uno. Amén. Y tengo una historia para compartir que me pareció interesante, que quiero compartírtela mientras los de la alabanza nos preparamos, que tiene que ver con una carpintería. Dice esta historia, más o menos se cuenta de esta manera, si usted me deja que se la lea. En una carpintería hubo una extraña asamblea, donde las herramientas se habían reunido para arreglar sus diferencias, y esto que cuento acontece de la siguiente manera. El martillo ejerció la presidencia, pero al instante la asamblea le notificó que debía renunciar porque hacía demasiado ruido y todo el tiempo se la pasaba golpeando. Viste que hay hermanos, no acá, en otro lugar lejos, que hay hermanos que hacen ruido nomás, ¿viste? Y se la pasan molestando y golpeando y rompiendo, ¿viste? Y ya están ahí, qué sé yo, algunos como hermano martillo,
Dice la historia y sigue, a su vez el martillo pidió que también sea expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera para algo. Hay otros hermanos que pasan 15 años y sigue el hermano dando vueltas. Y y está dando vueltas. No es resolutivo. Ante el ataque, a su vez el tornillo pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Bueno, eso hay, sí. Capaz que hay algunos por aquí. En el turno tarde, ¿no? El culto de la noche. Esos hermanos lija que vos pasás y te raspan. ¡Ja! Y vos te quedás con la cresta y te quedás, bendiciendo no sé dónde. ¿Viste que hay eso? Algunos se ríen, nadie mirándole al lado, todo para acá adelante, porque algunos se están mirando entre algunos acá. ¿Viste? Fulanito, Los que están en matrimonio tampoco se miren para acá adelante. Dice la lija, estuvo de acuerdo con la condición de que fuera expulsado el metro, porque siempre se la pasa midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. Hay hermanos metro, ¿no? Que rápido levantan el dedo, ¿viste? El dedo acusa. No, fíjate. Si yo fuera pastor, en esta iglesia no hay olor a oveja, hay olor a cabra. Entonces empezamos a jugar y creemos que tenemos siempre la medida justa nosotros, ¿viste? Esos son los hermanos metro. Pero dice que entró el carpintero y aquí se puso su delantal e inició su trabajo. Con sus manos utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo, y finalmente un pedazo de madera se convirtió en un hermoso juego de ajedrez. Cuando el carpintero se fue nuevamente, ¿qué pasó? Se reanudó la asamblea. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, el hermano serrucho, ¿no? Señores, ha quedado demostrado que solo no definimos nada, pero juntos pudimos cumplir un propósito. El carpintero trabajó con nuestras capacidades para lograr un bien determinado, y eso es lo que nos hace valioso. Cristo es igual que el carpintero. Cuando participamos de su naturaleza, damos como fruto el propósito de Dios. En esta carpintería, ¿cuándo se estableció la comunidad? ¿En qué momento? Cuando entró el carpintero. Hola. Cuando entró el carpintero, se estableció la comunidad. Cada parte de las herramientas cumplieron su propósito. Cuando el carpintero está, en la comunidad se establece. Cuando el carpintero no está, es un grupo de gente que se reúne para hacer cosas. Pero cuando el carpintero está, la gracia que recibiste, la gracia impartís con el propósito de Dios. Y cuando uno empieza a hacer lo que realmente es como parte del cuerpo, empezás a desarrollar tu vida espiritualmente de una manera con propósito, sin comparar, sin cuestionar. Porque la comparación es producto de la insatisfacción. La cruz es lo que produce el punto de encuentro, querida familia. Podemos estar juntos, relacionarnos, pero la comunión no es la misma si sacamos la palabra de la cruz. La cruz tiene que ver el lugar donde tenemos que llegar y no salir de ahí. El problema surge cuando salimos de ahí. Pero cuando nos quedamos en la cruz, Señor, no es mi voluntad, es tu voluntad. Señor, no depende de mí, no se trata de mí, se trata de vos. Yo necesito que vos te expreses, porque entiendo que si vos te expresás, soy parte de la comunidad y tú necesitas la comunidad para expresarte, para que tú te manifiestes. Y en la comunidad, cuando Él se expresa,
hay milagros, sanidades, hay restauración, hay crecimiento, hay cosas tremendas. La iglesia que surge de la cruz es gloriosa, aunque no se vea. Nosotros tenemos mucho que aprender, mucho hilo por recorrer, si Dios así nos permite su gracia, allí en el anexo CBC. Hoy no se ve nada. Quizás no influimos, quizás como deberíamos influir en la sociedad, como comunidad. La iglesia que surge, pero está surgiendo de esa cruz gloriosa, aunque ahora no se vea. Ella es gloriosa, hermosa. Solo falta que se manifieste Cristo, y ese proceso se llama madurez. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta iglesia CBC, con todos los anexos, está en ese proceso de manifestar esa vida. Aunque hoy veamos otros lugares que luce de colores y esto, pero hay una iglesia que está creciendo gloriosa porque Cristo está manifestándose. Amén. Querida familia, eso tiene que ver con ser parte de la comunidad y vivir en comunidad desde la vida de Cristo. Usted necesita la comunidad porque usted crece en la comunidad. Amén. Quiero invitarte a ponerte de pie. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a darle gracias al Señor por este día. Vamos a darle gracias al Señor por ser parte de una comunidad y que nos permite crecer, desarrollarnos en el ámbito y en la gracia que según Él nos dio. Amén. Cierre sus ojos allí. Medite en esta palabra. Piense por unos minutos en el que lo que hemos compartido, y empieza a meditar que ese crecimiento que usted necesita está en esa comunidad, está en esta comunidad, y que esa gracia que Dios le dio necesita impartirla, y esa gracia se activa en la comunidad. Yo no sé cuáles son los desafíos para este año, en este 2026. Mi desafío y mi familia y en la congregación nos hemos establecido que necesitamos conocer y profundizar en ese crecimiento y conocimiento de la vida de Cristo. De que cada día estemos más cerca de la cruz y no salir de ahí. No sé si hay áreas que necesita ser resolutivo, tomar determinaciones, porque necesita avanzar y esas cosas no le permite avanzar. No sé cuál es el área, cuál es la necesidad, pero quiero que tomemos unos minutos para poder hacer un altar aquí y poder invitarte a que dejes tu lugar para orar juntos por esta palabra, por este año, por este crecimiento en Cristo. Por aquellos que dicen, yo necesito saber qué gracia tengo de parte de Dios, qué parte ocupo en el cuerpo de la comunidad y que Cristo se revele en mi vida. Si ese es tu sentir, yo quiero invitarte que mientras adoramos al Señor, dejes tu lugar y ven aquí, vamos a orar juntos como iglesia, con los líderes, en el nombre de Jesús. Adoramos al Padre, adoramos, Señor, adoramos. La cruz es lo que produce, es el punto de encuentro en nuestra vida. Aleluya. Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Sí, Señor, sí, Señor. Soy parte del cuerpo, soy parte de una comunidad. Jesús quiere expresarse, revelarse a través de tu vida. Y lo va a desarrollar en esa comunidad. Bendito sea Dios. Aleluya. Se une a ti, Señor. Un espíritu es contigo. Cristo quiere revelarse a ti. Sí, Señor. En honor a ti. Rindo mi corona. Eres la persona
Gracias, Señor, gracias. Yo quiero, antes de seguir, quiero hacer un llamado a aquellas personas que todavía no se han rendido al Señor y no han abierto la puerta de su corazón al Señor. No sé si en las personas que han venido por primera vez han hecho esta oración de aceptar a Cristo y reconciliarse con Él. Si hay alguno, todos con los ojos cerrados, por favor, para no distraerse y cuidar la identidad de cada uno. Si hay alguno en esta hora, en esta reunión, que ha entendido la palabra y dice: yo necesito ese Cristo. ¿Cómo hago para que Cristo empiece a vivir dentro de mí? Yo quiero invitarte a que levante su mano. En el lugar que esté, levante su mano, si hay alguno, y pueda repetir conmigo esta oración. Querido Dios, a partir de hoy, abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador. Te recibo, te doy gracias por la vida eterna. A partir de ahora, trataré de servirte. Te pido perdón por todos mis pecados, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si has hecho esta oración, mantén tu mano levantada. Alguna persona, algún líder se va a acercar a ti. Padre, bendice a estas personas. Damos gracias por la vida de ellos. Damos gracias por cada uno de ellos que ha abierto la puerta de su corazón para recibirte. Señor, oramos para que tu vida se pueda revelar en él, en ella, en el nombre de Jesús. Y que a través del Espíritu Santo tú puedas traer esa convicción, esa revelación de tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos por siempre. Amén. Seguimos adorando al Señor. El altar está abierto, querida familia. Busquemos su presencia. Quiero invitar a los líderes.